Como nos obligan a dar clase con las ventanas abiertas para evitar se puede decir, el coronavirus, he acabado cogiendo, obviamente, el rinovirus. O seguramente no lo cogí porque fue en los días en los que estaba en casa. Seguramente tengo una colonia en la nariz que se ha activado por las bajas temperaturas, como es su tradición. Yo creo que los tengo viviendo conmigo, los rinovirus. Bueno, una palabra peligrosísima, desde luego. He usado nada más empezar. Parece ser que hay una censura flotante con todo lo que tiene que ver con el simpático virus chino. Y me he arriesgado quizá demasiado. Pero lo que tengo no ha sido el coronavirus, ha sido el rinovirus. Cuidado con el rinovirus. Y he tenido fiebre y he tenido, bueno, lo que se suele tener con un resfriado. Y afortunadamente me cogí en fin de semana. Bueno, fui a clase, hice poco. Afortunadamente me manejo para que pueda hacer poco en clase si es necesario. Tenía que darles literatura universal, entonces lo que hice fue ponerles la primera película en sánscrito, la primera película rodada íntegramente en sánscrito, y la última, porque no se volvió a hacer nada parecido, subtitulada en español, Adi Shankaracharya, y les iba comentando aspectos... La verdad es que trabajé incluso demasiado. Les iba comentando aspectos relevantes de la filosofía, la literatura, la música india, la flora y la fauna india, todo lo necesario, pero el esfuerzo fundamental lo hacían los actores y la música. Llegué medio muerto a casa y me dispuse a segregar fluidos para eliminar la infección y para combatirla y para sobreponerme, y tuve la ocurrencia de leer el último libro que me había llegado y me puse a leer a Berkeley. Me di cuenta de que cuando se tiene fiebre no se puede leer filosofía. De hecho, un amigo me decía que había empezado a leer un libro que yo le había recomendado, encontrándose en estado febril, y naturalmente tenía pesadillas sobre eso. No se puede leer filosofía, no se puede leer filosofía en estado febril. Ni se puede leer ningún tratado, ni nada complicado. Lo que hay que leer teniendo fiebre son libros infantiles, libros ilustrados, cuentos, y siempre hay cuentos importantes que tenemos por leer. Y yo encontré una ocasión de oro para leer como se merecía este libro que he estado buscando tantos años, que son los cuentos del río Amur, de Dmitri Nagishkin, ilustrados por Gennady Pavlishin. Son carísimos. Los buscaba en esta edición. Tengo muchos libros de la colección Laurín, y logré hacerme con todos los que me interesaban por 6 euros en una ocasión de oro, por 6 euros cada uno, una auténtica, algo irrepetible. Eso no lo voy a volver a ver, lo aproveché, por supuesto, pero este no estaba entre los que se me ofrecían, entre los que estaban en la librería, y es uno de los que sí que necesitaba. Desde hace muchísimos años quiero tener este libro, Los cuentos del río Amur. Estoy fantaseando con cómo pueden ser esos cuentos de esa gente que vive objetivamente lejos. Hay gente que vive relativamente lejos, según por donde se mire, pero es que el río Amur está lejos objetivamente de todos, de toda civilización. ¿Qué se traerían, qué se contarían allí en aquel río del dragón negro? Bueno, pues muchísimos años he tardado en hacerme con este volumen, pero antes, un poco antes, digo, bueno, voy a sortear el precio de este libro y voy a buscar un truco. Este libro era carísimo, estaba a 80 euros, al final lo he comprado a la mitad, me parece carísimo. Pero bueno, hay gente que se compra libros de mucho menor valor, de mucha menos calidad estética, de mucha menos importancia histórica y literaria,
por mucho más, así que, bueno, por un libro que compro a precio real de librería, pero vamos, que estaba a 80 euros, yo lo he logrado comprar a 40 y por una razón evidente, que es que mi truco fracasó. Me puse a buscar, vale, en español es muy caro, vamos a buscar la misma edición, las mismas ilustraciones, en inglés, en francés, carísimo. Carísimo, hasta que me di cuenta de que claro, bueno, en inglés, lo busqué primero en inglés, en italiano, me di cuenta de que, claro, en francés tendría que ser el río Amour, como amor, y entonces lo busqué por Amour, y sí encontré esta edición muchísimo más barata, infinitamente más barata, de la colección La Farandole, en traducción de Luda. ¿Quién es esta Luda, este seudónimo misterioso? Bueno, pues un libro bellísimo, sin duda alguna. Un libro bellísimo. Esta Luda no es otra que Luda Schnitzer, aunque ese es su nombre de casada, de casada con el escritor, con el que firmó algún que otro libro. Ahora mismo, vaya, no encuentro el nombre de su marido, pero vamos, es su nombre de casada, su nombre de soltera era Ludmila Makowski. Ludmila Makowski, y vaya, ¿cómo se llamaba su marido? Schnitzer, evidentemente de apellido, pero Jan Schnitzer. Con su marido escribió monografías cinematográficas, monografías sobre cine. Una sobre Pudovkin, otra sobre los 20 años del cine soviético desde la perspectiva de 1963. Una monografía verdaderamente exótica, la vida de Lenin en la pantalla, Yushkevich, Dovzhenko, y ya en 1979, ni más ni menos que una historia del cine soviético. Esto lo hacía con su marido. En solitario se dedicaba sobre todo a la literatura infantil propia y a la traducción de clásicos infantiles, incluyendo a Afanasiev y los grandes clásicos rusos. Llevó a Francia muchos clásicos rusos, y entre ellos estos clásicos modernos, sin duda alguna, este clásico moderno que son los cuentos del río Amur. Y claro, yo me sentí muy feliz por encontrar por un precio tan limitado este imponderable e imprescindible clásico, con las ilustraciones con un tamaño tan notable, y esto es lo que estuve leyendo mientras estaba febril, cosas de osos que hablan. Salen muchos osos que hablan, y aún así, aun tratándose de historias de osos que hablan, o de personas que se convierten en oso, o de osos que hablan porque antes eran personas, aún así me costó mucho la lectura, y tenía que descansar entre cuento y cuento porque la fiebre es la fiebre, y en fin, a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad la fiebre es la fiebre, y no está uno para leer idealismo, ni mucho menos obras de estética como mi pobre amigo, que estaba empeorando por culpa de mi recomendación. Mi recomendación es esta: libros ilustrados para niños, con serpientes gigantes y, ya lo digo, osos que hablan. Esto en realidad no es un oso, es una persona castigada, convertida en oso, por eso se le ha quedado esa cara. Bueno, es un volumen claramente de inspiración soviética, muy antirreligioso. Los chamanes siempre tienen un retrato negativo. Los chamanes siempre son inútiles, engañadores, estafadores, causa de la ruina de los pueblos, mientras que se pondera a los trabajadores, se alaba a los que verdaderamente hacen cosas. Y este cuento, desde luego, es paradigmático, porque mientras el chamán reza a sus dioses, el verdadero héroe se apresta a luchar contra los mongoles. No, perdón. Este chamán lo que quiere es casarse con la amada del héroe. Hay tantos retratos negativos de chamanes. Este
Este chamán es el que se quiere casar con la novia de uno de los héroes. La escena de la oposición entre la vida contemplativa de los chamanes y la vida activa de los guerreros está resumida aquí. Aquí tenemos al chamán tocando el tambor y haciendo esas cosas tan inútiles, y precisamente el creer que los mongoles eran demonios que se podían conjurar con tambores y con cantos y con rituales provoca la ruina de la aldea. El chamán acaba muerto con su tambor y sus cosas completamente inútiles, mientras que el héroe se lleva a los que quieren estar con él a las montañas donde los mongoles no tienen pastos con los que apacentar a sus caballos, y por lo tanto ahí están refugiados, y ahí se quedaron, y es un mito nacional de una de las tribus, aunque claro, yo diría en un principio que ya pueden volver, que los mongoles no van a regresar, aunque porque claro, uno ve la historia contemporánea del Amur, más o menos contemporánea, más o menos simultánea con la redacción de estos cuentos, y claro, en una orilla del Amur estaba Stalin obligando a colectivizar las granjas y tratando a la población como una tropa, como una tropa siempre a sus órdenes, y por la otra orilla estaban los imperialistas japoneses dándose a los crímenes de guerra más atroces y desde luego comparables con los mongoles. Así que a lo mejor hacían bien esos pueblos quedándose indefinidamente en las montañas, a pesar de que el poderío mongol ya hacía mucho que había pasado. Bueno, pues estaba encantado con este libro, pero al querer presentarlo y al querer dar algunos más datos sobre el autor y sobre, bueno, en realidad el libro es antropológicamente riquísimo y está ilustrado por Gennady Pavlishin. No le voy a hacer una presentación todavía, es un autor vivo. Lo que voy a hacer es, en la caja, poner unas cuantas entrevistas suyas, algunas muestras de su trabajo. Entiendo que bastante joven. Bueno, voy a confirmar que es tan joven como pienso. Sí, bueno, tan joven, vamos a ver. Nació en 1938. Estoy viendo la Wikipedia en ruso. Gennady Dmitrievich Pavlishin nació en 1938, pero sigue dando entrevistas. Todavía puede hacer cosas. En el 38 sí, todavía puede hacer cosas. Ya le dedicaré una entrada. Ahora lo agruparé con Nagyshkin, porque verdaderamente es una obra indivisible. Las ilustraciones y las imágenes, y es una auténtica obra de arte simultánea, visual y literaria, y por eso es ideal para leer en un estado febril, en un estado en el que, si prestamos atención a algo, por Dios, que merezca la pena. Este tipo de libros son los que tienen que leer los enfermos y los que debería haber en los hospitales, al alcance de... Desde luego es mucho más relajante que una televisión a la que hay que echar monedas. Debería reeditarse, desde luego, este libro, que es un clásico, es un libro necesario, y debería estar en los hospitales y en lugares de sufrimiento, porque realmente puede hacer mucho bien. Bueno, pues resulta que al preparar esta introducción, pensaba incluso hablar cuento por cuento, pero es que cada cuento tiene una riqueza antropológica, filosófica, religiosa. Cada cuento, desde luego, es riquísimo en datos y en informaciones de unos pueblos que no conocemos en absoluto y que están, ya digo, objetivamente lejos. Esa gente está realmente lejos, y además cada cuento tiene un valor notabilísimo, tanto literario como pictórico. Pero al hacer la presentación me di cuenta de que Luda Schnitza, que aquí tengo algunos datos suyos, aparte de esta bibliografía, resulta que además de ser escritora, también era escultora. Era una mujer de muchísimos talentos. Nació en 1913, murió en 2002.
tenía muchísimos talentos, pero por alguna extraña razón, por alguna extrañísima razón, Luda omite 3 cuentos en su traducción, con lo cual obviamente también omite las ilustraciones, omite 3 cuentos. Así que no tuve más remedio que al final comprar la edición que verdaderamente quería desde el principio, aunque a un precio carísimo, pero es que ya no hay otro remedio. Es que esta edición que había comprado como subterfugio, como truco para por fin tener el libro, y lo leí, desde luego, pero claro, al terminar de leerlo y quererlo presentar, me encuentro con que faltan 3 cuentos, y esta edición verdaderamente merece la pena. De la colección Laurín, sección cuentos con la hoja verde y el retrato del autor, y además una insólita en esta colección que suele ser muy bella, tiene los grabados o de la edición original o del mejor artista que ha ilustrado el libro, pero lamentablemente en los clásicos franceses e ingleses las traducciones suelen ser demasiado libres. En cambio, en esta traducción del ruso hay una decidida, clarísima y muy decidida voluntad de fidelidad, porque vienen los títulos en ruso, vienen los títulos en el ruso original, para que se sepa que se está traduciendo con fidelidad. Y por supuesto están los cuentos que allí faltaban, especialmente el último, Kile Bamba y Loche el Bogatir, que es una especie de cuento propagandístico, algo así como Der Salah de Arseniev, convertido en la película de Kurosawa. Esa amistad, sí, es exacto, es eso, esa amistad entre el ruso y el cazador del Amur. Bueno, pues esa propaganda, ese cuento propagandístico lo encontramos al final y está omitido en la versión de Luda, no sé muy bien por qué, hay otros cuentos omitidos, otros 2, así que esta es la versión completa, tiene un glosario de términos, bueno, rusos, pero también de las lenguas del Amur, bueno, o de términos rusos derivados de las lenguas del Amur. Y bueno, las ilustraciones en menor tamaño, pero en mayor calidad, en un papel satinado, una letra grande, tiene asteriscos que conducen al glosario, que no solo es... no solo al glosario, sino también a notas, porque por ejemplo viene anotada la muerte negra, que junto con los mongoles es la otra intromisión de la historia en esta gente tan alejada de la historia. Lo que no encuentro es a dónde remiten los asteriscos, porque viene, por ejemplo, ya digo, viene anotado muerte negra, pero muerte negra no está en el glosario. Bueno, a ver si me fijo más. Mungalos... No, sí. Lo que pasa es que no viene por muerte, viene por negra. Negra, muerte, enfermedad, la viruela. Ah, bueno, yo no estoy seguro, yo creo que se refiere a la peste. Vamos, seguro. Bueno, el mejor escribano echa un borrón. Y quien ha hecho la traducción y se ha esforzado y se ha esmerado en ser bastante más fiel que las traducciones del inglés y del francés ha sido... no viene en la portada. Ha sido Isabel Vicente, que es la autora del apéndice. Un apéndice primero sobre las tierras del Amur, la conquista de Siberia, viene un mapa, un necesario mapa, bueno, no tan necesario en nuestros días, en donde existe Google Earth, pero bueno, sí, es necesario para la mejor inteligencia del libro. La historia del descubrimiento de tierras tan lejanas, el descubrimiento claramente reciente. Viene también una opinión de Chekhov sobre aquellas tierras. Antes de comenzar la descripción del entorno en que se desenvuelven los cuentos del río Amur, vale la pena reproducir una opinión tan prestigiosa, dice Isabel Vicente, como la de Anton Chekhov, quien escribía durante el viaje que emprendió en 1890 hacia la isla de Sajalín.
He navegado por el Amur más de 1000 verstas, he contemplado millones de paisajes, he visto tantas maravillas y he gozado tanto que, de verdad, ahora no me importa morir. Bueno, es muy ruso eso. El río, la cuenca, datos sobre la fauna y luego datos sobre el autor. Primero sobre su época, bueno, se habla de lo que, vamos, de lo que es el Imperio Soviético, las represiones. El autor nació el 13 de octubre de 1909 en la ciudad transbaicálica de Chitá, a mitad de camino entre el lago Baikal y la frontera actual de la región del Amur. Bueno, son datos muy precisos. Estudió primero en Chitá y luego en Nikolaevsk. El caso es que muere en Riga, y en Riga también documenta el folclore y también estudia la cultura letona. Nagyshkin se trasladó a Riga en 1953 y el periodo que pasó en esta bella ciudad báltica halló su reflejo en La ciudad del gallo de oro, 1959. Aunque dirigida a los niños, esta novela corta rebasa con mucho el marco de la literatura infantil. Me he metido, por cierto... sí, aquí está. La novela El corazón de Bonnibourg, 1947, dio una gran popularidad a Nagyshkin. Trata de la última etapa de la lucha por el poder de los soviets en el Extremo Oriente, en la que participan adolescentes y jóvenes, entre ellos Bonnibourg. El corazón de Bonnibourg se llama. Ha sido reeditada muchas veces y también llevada a la pequeña pantalla a través de un serial. Bueno, yo me he metido en The Internet Movie Database y he encontrado dos producciones basadas en obras de Nagyshkin, y yo, bueno, no sabía que el corazón de Bonnibourg de 1969 era para la televisión. Aquí me parece que no consta. Dirección, vamos a ver. 1969, estudios Dovzhenko, bueno, parece ser que es para la televisión, pero aquí hay un cartel que parece cinematográfico. En todo caso, tiene otra producción cinematográfica basada en, aparte del corazón de Bonnibourg, tiene El corazón del valiente, El corazón del valiente, de 1951, una película de dibujos animados basado en uno de los cuentos del río Amur. Indiga y Solondiga. Eso, vamos a ver qué cuento es. Indiga y Solondiga. Bueno, en fin. Uno de los cuentos del río Amur. Ahora mismo no sé con qué título, no recuerdo cuál era el título exacto. Bueno, hay dos producciones cinematográficas basadas en Nagyshkin. Luego hay un comentario sobre los cuentos en sí. Dice, una característica estilística propia de estos cuentos es el aforismo inicial que marca la pauta del cuento. Al valiente no hay obstáculo que le detenga, o bien quien hace caso de un jactancioso siempre se busca complicaciones. A diferencia del libro de Patronio, del Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, donde el aforismo viene al final, como moraleja. Aquí la moraleja viene al principio. Así, las riquezas del cuclillo empieza: no le temas al trabajo, porque si te quedas mano sobre mano, la dicha pasará a tu lado sin que puedas alcanzarla. La selección de los cuentos, ya lo digo, es muy soviética. Siempre alaba al trabajo, condena a los remilgados, condena a los chamanes. Los chamanes son los grandes villanos, los grandes malvados de estos cuentos. Luego hay una anotación sobre el ilustrador, que, como digo, está vivo, nació en 1938 y ahí sigue. Enlazaré algunas entrevistas. Gennady Dmitrievich Pavlishin es natural del Extremo Oriente, nació en 1938 en la ciudad de Vladivostok. Allí cursó sus estudios en una escuela de bellas artes. Trabajó como... también Pavlishin es de lejos, de un lugar que está objetivamente lejos. Eso está en el confín del mundo. Ha participado en numerosas expediciones etnográficas a las aldeas de la taigá y a campamentos de aborígenes, así como en excavaciones arqueológicas de enclaves antiguos.
La obra de Pavlíšin, aquí está, no con un retrato a pluma, sino con fotografía, la obra de Pavlíšin, que ya tenía el pelo blanco y sigue ahí en la brecha. La obra de Pavlíšin es una mezcla asombrosa de arte con horror vacui, con un tremendo horror al vacío que recuerda a Klimt, y bueno, y más que a Klimt, que ya empezaba a pudrirse el color y la atmósfera, a los modernistas originales, a los secesionistas de Berlín, incluso antes que de Viena. Recuerda a los modernistas en un ambiente mucho más saludable que el de Klimt, quizá haya sido un mal ejemplo, y naturalmente lo que hace es estar recreando de una manera original el arte de aquellas regiones, pero no solo el arte, que por supuesto tiene horror al vacío, y ya lo vemos en los vestidos, lo llenan de adornos, es una copia fiel, como dicen los funcionarios, los notarios, es copia fiel del arte de aquellas regiones, es a la vez personal y además es un magnífico documento etnográfico. Es asombrosa la precisión con la que se retratan los objetos, hasta los más sencillos, de la vida cotidiana y de la vida bélica, militar, piscatoria de los pueblos del Amur. Son un auténtico tesoro artístico y científico. Es ilustración artística y al mismo tiempo científica, porque reproduce elementos de la vida, elementos antropológicos de la vida de aquellos pueblos del Amur. Bueno, para todos aquellos a los que les resulte difícil dar con la edición francesa incompleta por 3 cuentos, o con esta cada vez más inencontrable y maravillosa edición de Anaya, que ojalá los reeditara, ojalá reeditara esta colección, que era monumental. Pero yo diría que incluso este es de los mejores, porque la traducción es fiel. No solo tenemos las ilustraciones, un estudio académico, un estudio científico, sino que tenemos una traducción que intenta por fin ser fiel. Para quienes este libro sea inaccesible o difícil de encontrar, no me pueden reprochar que les pongo la miel en los labios o que les pongo los dientes largos, porque voy a enlazar la edición en lengua inglesa. Voy a enlazar la edición en lengua inglesa publicada en Nueva York por Harry N. Abrams. Además será sin duda un apellido judío. En Nueva York. Harry N. Abrams. Una edición de 1980, muy cercana a la publicación de este libro, que es de 1966. La presente obra es traducción, dice la edición española, es traducción directa e íntegra de la edición publicada por Yezhskaya Literatura, o sea, Literatura Infantil, Moscú, 1966. Bueno, pues la edición de Nueva York, 1980, con las mismas ilustraciones, está disponible para préstamo en archive.org. Simplemente hay que registrarse y es gratis, y tiene una valiosa introducción antropológica del profesor Alexei Pavlovich Aklavnikov, nacido en 1908, muerto en 1981, que suma ese valor antropológico a lo que nos aporta Pavlíšin con su representación de objetos materiales, y Naguishkin, naturalmente, con su colección de literatura oral. Alexei Aklavnikov es un gran arqueólogo y un estudioso de aquellas regiones, y es el broche, el sello, el cierre perfecto para la lectura de este auténtico clásico moderno, que yo juzgo realmente imprescindible.